Para Lorena la vida no ha sido la misma desde el 5 de febrero del 2015, cuando asesinaron a su hija Fátima de 12 años, que soñaba con ser doctora. Ella sufrió hasta su último aliento. No fue una guerrera, fue una niña que quería sobrevivir ante el ataque de estos 3 sujetos que la destrozaron. Destrozaron a mi hija y destrozaron a mis hijos, destrozaron mi familia. Lorena lleva 4 años y 9 meses luchando para que los culpables del feminicidio de su hija paguen por lo que hicieron. Pide a madres y familiares de las víctimas de este delito seguir luchando y no callarse para que ninguna otra niña pase lo que su hija, y espera pronto una sentencia favorable para el caso de Fátima. Yo no tengo nada en contra de los hombres, yo tengo un esposo, tengo hijos y los amo, pero no voy a permitir y no me voy a rendir después de la manera en que me asesinaron a mi hija y de la manera en que siguen asesinando a nuestras niñas. Como muestra de protesta, exigencia de seguridad, derecho a una infancia y adolescencia segura sin miedo y violencia, el Museo Memoria y Tolerancia dedica un altar al feminicidio infantil llamado La Muerte de las Ilusiones. Tan solo de enero a agosto de 2019 han asesinado a 67 niñas entre 0 y 17 años. En su mayoría, las niñas entre 0 y 5 años son agredidas por sus padres. En los primeros 8 meses del 2019 han muerto 638 mujeres. En el mismo periodo del 2018 murieron 559. Los delitos aumentaron 14%. Lo que buscan las familias y organizaciones es acabar con este delito y que otras madres no sufran el dolor de Lorena al perder a su hija. Para mí la justicia sería que después de esta lucha me regresaran a mi hija y jamás me la van a devolver. Con imágenes de Javier Cordero, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.